Barra de Opinión presenta. El bullying es el acoso escolar. Es estas conductas. Es puntualmente acoso escolar. Acoso, maltrato escolar. Que son estas conductas que de manera reiterada pues, se dedican pues, a molestar a una persona. El acoso escolar puede ser verbal, puede ser en otras modalidades, incluso llegar a la agresión física. Alrededor de ese tiempo que estuve como víctima, fui creciendo mi confianza, un poco más en mí misma. Que México se considera el ambiente escolar más violento del mundo. Un colega de Argentina nos decía una vez, si las cifras en México fueran como las están pintando en los periódicos, en medios de comunicación y demás, la recomendación internacional sería cierren las escuelas y dedíquense a otra cosa. Uno de los problemas del bullying es que como no lo reconocemos, no lo medimos. ¿Qué tal? Una escena de bullying, ¿no? Empieza la güera contra la mexicana. Acosarla, y bueno, contesta la mexicana de este tamaño, ¿no? O sea, ¿qué piensas? Me pareció que fue una reacción muy negativa. ¿Sí? Sí, totalmente. O sea, es cierto, te pueden estar molestando y te pueden estar diciendo cosas que honestamente no te caigan bien. Pero aún así hay algunos momentos en los que es mejor tragárselo y saber qué decir que reaccionar de una manera violenta. La verdad es que la violencia nunca ha sido una buena respuesta. Claudia Vic Luengo, eres una experta en bullying porque te pasó a ti y porque te has educado al respecto. Vamos a platicar contigo para continuar lo que decías. Y si te pegan, ¿qué haces? Si te pegan, bueno, afortunadamente ¿Qué aconsejas en mi caso nunca llegó a violencia, nunca llegó a golpes, pero si te llegan a pegar, pero nada más una vez, yo aconsejo que te pares y digas, oye, no tengo ganas de pelear, no estoy de humor. Pero si te siguen golpeando, yo sí digo que te defiendas. Eso que metas los puños. Exacto. Pero de modo de defensa, o sea, no seguir como el video, como la mexicana. ¿Sí viste? Que se fue encima, sí. Sí, o sea, se fue encima y eso no parecían personas, eso parecían animales. Claudia, ¿cómo empezó el bullying contra ti? Empezó, bueno, yo no soy de México. ¿De dónde eres? Yo nací en Venezuela. Y cuando llegué aquí, el primer año yo era un poco cerrada porque no me quería mudar, pero llegué aquí y bueno, traté de abrirme, pero al mismo tiempo también estaba un poco cerrada y mi bullying empezó leve, pero era de molestias, de palabras que me hacían sentir sola, me decían ¿Estabas rechazada. en secundaria? No, en primaria. ¿Estabas en primaria? ¿En qué año? En tercero de primaria. ¿Y cómo qué te decían? Me decían como rechazada, me decían que era matada porque siempre hacía las tareas y me decían cosas que que yo pensaba que estaba bien, pero en sus ojos lo veían como un modo de molestarme. Y cuando dices, cuando hablas de ellos, ¿quiénes eran?
Compañeros de la escuela. ¿Mujeres y Sí. hombres? Los dos. Hasta hace poco sentí que era muy sola, que estaba muy sola en la escuela y en el salón en general. O sea, nuestro salón de 30 niños, yo siempre, o sea, yo nunca sentí que pertenecía a esos grupitos que se hacían de vez en cuando, como las niñas, las 5 niñas que se la pasan súper bien y van a todas las fiestas, o los 5 o 6 niños que hacen deporte y cosas así. ¿Esos eran los que te molestaban? Sí. ¿Y los demás qué hacían? Los demás o no se daban tanto cuenta o lo tomaban como normal, como si ellos, o sea, la verdad no sé, pero es como si ellos ya hubieran pasado por ese proceso. O como que no quieren meter las manos para Ajá, que no les o toque no, a ellos, ¿no? exacto. Los bullies son estos ya que tienen controlado a partir del miedo a los otros, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y te decían cosas, matada, venezolanita, no te decían caraqueña. No, no. Bueno, pero te decían y escaló a otras cosas. Escaló al modo de que, por ejemplo, ya, o sea, esto siguió hasta secundaria. Y Desde tercero hasta secundaria. Sí. Los mismos. No, lo que pasa es que yo me fui cambiando de escuelas por estos motivos, ¿no? Porque me molestaban y me sentía muy sola, no podía hacer amigos porque con los que quería estar eran los que me molestaban o eran los que me ignoraban. Entonces me sentía muy sola y me llegué a cambiar como 5 veces de escuela. O sea, como que adquiriste una personalidad que ya provocaba eso, aunque te cambiaran de escuela. ¿Y cómo describirías esa personalidad que obviamente no tienes? O sea, estás acá platicando. Muchas gracias. Muy suelta, con tu aspecto muy presente. ¿Cómo eras? ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo, porque, o sea, yo sí yo cambiaba mucho de cuando llegaba a la escuela y cuando llegaba a mi casa. Ajá. O sea, yo llegaba a la escuela y yo era muy callada, siempre estaba en el rincón de la clase, o en el recreo, pues yo no me iba con nadie, yo me buscaba mi lugar que no hubiera nadie y me podía adelantar tarea o me ponía a leer algún libro, porque yo leo mucho. Y... O sea, anunciabas, estoy sola. Ajá, sí, la verdad es que traía un letrero diciendo, aquí estoy sola, ignórenme si quieren, ¿no? Exacto. Sí. ¿Y te lo hacían? Sí, había mucha gente que me ignoraba y había en momentos que me callaba tanto las cosas que no sabía cuándo ir soltando un poco ese enojo que traía por dentro por, no sé, algún trabajo en equipo que yo terminé haciendo todo el trabajo, por ejemplo, y bueno, yo me lo callaba y me lo tragaba y no decía nada y llegaba a puntos en los que me lo había tragado tanto que ya no aguantaba, explotaba y explotaba de una manera muy negativa. O sea, no explotaba con golpes, pero sí explotaba de que, o sea, llegué a romper los trabajos, a las carpetas, llegué a tirarlo en el basurero y... Y entonces te ganabas. Y me ganaba más molestas, ¿no? Exacto, la loquita del salón, Sí. la rara. ¿Y hubo compañeros que te ayudaron, que entendieron lo que te estaba pasando o no? No, la verdad no. O sea, en este tiempo que yo fui víctima de bullying, llegué a tener unas 3 amigas, más o menos, en las 4 escuelas que estuve en ese momento. Pero ellas eran amigas porque ellas sí llegaron a conocer mi personalidad de verdad, o sea, con la que era en mi casa y con la gente que conocía y con amigos que era fuera de la escuela. ¿Y cómo eras de alumna? Alumna, yo siempre he sido muy aplicada, o sea, siempre hago las tareas, siempre estudio mucho para los exámenes. ¿Y en qué se reflejaba ese sufrimiento que tenías diario? Debería ser así como subirse al camión, debería ser una pesadilla, ¿no? Un poco, o sea, en algunas escuelas me llevaban y en otras escuelas pasaba el camión por mí. Pero era pesado, ¿no? Un poco, sí, o sea, en un año, sí, un año estuve en la misma escuela que mi hermana, cuando ella todavía estaba en la escuela.
Y en el camión, o sea, ella y yo nos llevamos 7 años, pero yo no me juntaba con los de mi edad, yo siempre me juntaba con los amigos de mi hermana. Entonces, o sea, yo siempre me he juntado con gente mayor o menor, o sea, usualmente no me iba con la gente de mi generación. Sí. ¿Y a qué grado llegó el sufrimiento? ¿Pensaste alguna vez, "Ay, me voy a matar o me No. voy a cortar algo"? Porque, No. ¿sabes? Gente que tú Sí. sabes, Sí, ahora lo totalmente. sabes, que gente que padece bullying no solo amenazan, sino que han habido También. suicidios, ¿no? Gente que ya no lo soporta, ¿no? Y dice, Sí. bueno, pues si soy tan detestable, pues me voy, ¿no? ¿Por qué sigo aquí? Exacto, o es su manera de castigar a los otros. ¿Y cómo terminó, Claudia? ¿Cómo acabó esto del bullying? Terminó hace poco. Fue cuando me cambié de escuela. Hice el primer año de la prepa en una escuela y después de eso dije, no, ¿sabes qué? Ya, o sea, no quiero, de verdad, o sea, estoy molesta, o sea, alrededor de ese tiempo que estuve como víctima, fui creciendo mi confianza un poco más en mí misma. ¿Cómo? Bueno, al cambiarme de las escuelas, como que trataba de analizar y ver cómo era la mejor manera de acercarme a las personas de este nuevo lugar. Y llegué a un punto en una de mis escuelas que dije, ya estoy harta de este lugar, ya no quiero irme un año afuera, como para respirar un poco y tener un break, Sí. ¿no? Y hice un año en Estados Unidos. Ajá. Y me encantó, me sentí súper bien, o sea, ahí en la escuela que yo me fui fue una católica, me sentí súper bien, la gente era muy amable, aparte o sea, no es un pueblito tal cual, pero tampoco es una gran ciudad, y me fui a vivir con mi tía, que vive allá, y me la pasé súper bien ese año, y como que en ese año logré soltarme más hacia la gente y vi que había personas que sí les gustaba cómo era yo. ¿Fuiste ¿no? a terapia Fui a terapia. durante ese tiempo en Estados Unidos o En Estados Unidos no, antes. antes? Antes fui a terapia. adquiriste un lenguaje para entender lo que te estaban haciendo y lo que tú estabas haciendo, ¿no? Exacto, O sea, ponerte el anuncio, acá me Sí. pueden bullear, Exacto. soy la víctima perfecta, ¿cierto? Sí, un poco. En esas terapias me dijeron conceptos y me hicieron Exacto. ver que el problema no era yo, ¿no? O sea, que el problema tal vez era un poco la manera en como yo, o sea, me veía en los ojos de los demás, pero que el problema en sí, en general, no era yo, no era mi personalidad, sino el hecho de que no podía mostrarme. Y claro, y toda una cultura donde se permite esto, ¿no? Sí. Bueno, los datos de la Organización de la Educación Internacional dice que México cuenta con el ambiente escolar más violento. Vamos a preguntarle al licenciado Mario Delgado, senador de la República, si este dato de veras, si somos el país más violento en cuanto a bullying del mundo, ¿te suena? Un poco. ¿Sí? Un poco. No creí que el más, pero sí hostil. Claudia, te invito primero a ver un video y después vamos a hablar con el senador Delgado sobre la ley que presenta precisamente al Congreso sobre el bullying. Y te invito a que lo veas por el monitor y después nos volvamos a reunir, que tomes tus notas sobre lo que diga el senador. Vamos a ver este video que es viral en internet, posiblemente lo conoces, lo llaman el video de Edgar. Güey, no se van a empujar al agua. Ah, me te va a empujar. No, güey. Sí, güey. No, güey. Vas a caer, Alex. Ahí, ándale. No, güey, no. No pasa nada. No, güey. Está sucio, está sucio. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Ya nada, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ay! Ah, te bañaste. ¡Ya pendejo, idiota!
Este video lo han visto millones de gente y supongo que se ríe, ¿no? Cuando el chavito se cae al agua. ¿Qué es el bullying? ¿Qué es el bullying? El licenciado Mario Delgado, senador de la República, Mariana Yanya como coordinadora de Escuelas sin Violencia del Distrito Federal. ¿Qué es el bullying? Bueno, el bullying es el acoso escolar. Es estas conductas. Es puntualmente acoso escolar. Acoso, maltrato escolar. Que son estas conductas que de manera reiterada pues, se dedican pues, a molestar a una persona. El acoso escolar puede ser verbal, puede ser en otras modalidades, incluso llegar a la agresión física. También bromas, lo que llaman bromas prácticas, sí. Poner pica pica, comerse lunch. Sí, distintas conductas de acoso o maltrato. De acoso continuas. Entre escolares. Entre escolares, sí. Es. Marina, ¿qué tan común es en México el acoso? Es muy común, es cada vez más frecuente. ¿Cada vez más frecuente? Cada vez más frecuente porque estamos en un contexto sociocultural cada vez más violento, entonces las escuelas no van a escapar a esta violencia que está afuera, ¿no? En la casa, en las familias, en las comunidades, en los barrios, en el Estado, ¿no? Todo esto se va colando, se va metiendo a las escuelas. Es curioso porque la percepción a menudo suele ser que siempre existió el acoso, sí. Y que nada más que no le poníamos ese nombre gringo. Incluso hay esta cosa en este país de machos de, no, bueno, y además le dicen en inglés, ¿no? Eso nos están extranjerizando. Tu afirmación es que sí tenemos una crisis. Va en aumento. Varía la forma, por ejemplo, hace 30 años no podíamos molestar a alguien o ejercer bullying mediante los celulares, mediante redes sociales, ¿no? Sí. Entonces va mutando, es una violencia que va mutando, pero también es cierto que antes muchas de las conductas, muchos de los vínculos que establecían niños y niñas tenían este matiz violento y no lo identificábamos como tal, porque claro. Es una forma de violencia que incluso hoy en día en muchas escuelas, muchas familias, mucha gente con la que uno puede hablar lo considera como una conducta normal, como ¿sí? Un juego de niños, como así se llevan los chavos y las chavas ahora. Entonces la mirada tiene que estar puesta en cómo hacerle para echar luces sobre este fenómeno, ponerle nombre, como tú estás diciendo, así ¿no? Esta forma de maltrato, esta forma de acoso que se repite en el tiempo, que implica una diferencia de poder, es una forma de violencia. Pero también hay la precisión de que está creciendo, creo que nos importa a los mexicanos, que es una conducta en ascenso. Por una sola razón. Sí. Sabina, hay que preguntarnos, bueno, ¿cómo afecta la violencia que está viviendo en nuestro país a esta generación de niños? Claro, ¿cómo? Sería ingenuo pensar que claro. No se dan cuenta o que son ajenos. Si ves los índices que crece también la violencia intrafamiliar, entonces es lógico que esté creciendo también la violencia entre escolares. Y justamente a partir de eso tenemos que hacer conciencia de que este es un problema que ya tiene nuestro país. Y sí. No decir simplemente no, pues siempre ha existido eso. Simplemente sí. Ahora se está poniendo de moda. No, es la consecuencia de esta ola de violencia. Y por eso tenemos que ser tenemos que actuar en serio para evitar esto, porque si no en 10, 15 años, pues va a ser la generación que creció en medio de la violencia, pensando además que la violencia es la forma natural de convivencia, que es lo normal, que nos acostumbremos a la violencia. Claro, puede ser más violento México, todavía hay algunos tramos para que esto se convierta en un país completamente bárbaro, ¿no? Había comentado al inicio de esta conversación, cuando hablaba con Claudia, que México se considera el ambiente escolar más violento del mundo. Bueno, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico plantea este dato. Nosotras somos muy cuidadosas desde el programa Escuelas sin Violencia con el tema de los datos. Un colega de Argentina nos decía una vez, si las cifras en México fueran como las están pintando en los periódicos, en medios de comunicación y demás, la recomendación internacional sería cierren las escuelas y dedíquense a otra cosa. Entonces,
Sí, considerar la escalada de violencia, pero también haciendo un uso responsable de las cifras, de repente de estos datos que salen en relación a los suicidios. Estamos en una situación crítica sin duda alguna, pero todavía las escuelas pueden, a partir de esas acciones específicas que comenta el senador, construirse y conformarse como espacios de paz. Bueno, vamos a cifrar esa violencia. ¿Cómo la tienen ustedes cifrados? O sea, ¿cuándo se suicida un escolar mexicano? ¿Tienen ese dato? Mira, Sabina, uno de los problemas del bullying es que como no lo reconocemos, no lo medimos. Por ejemplo, este dato de la OCDE viene de una encuesta que realizan más o menos en secundarias hace un par de años en los países miembros de la OCDE. Entonces ahí te da como resultado que en secundaria sí tienes pues las conductas en la gran mayoría de los alumnos de violencia. Pero no, es decir, no tenemos cifras. No hay estadísticas, ¿no?, que tengan cierta metodología, que tengan cierta congruencia, que puedas medir el fenómeno a lo largo del tiempo. Entonces la OCDE, ¿por qué no se está poniendo en el primer lugar de violencia? Porque en la encuesta que ellos realizan, así resulta. ¿Qué necesitamos tener? Bueno, pues una estadística que se esté formando a lo largo del tiempo, que tenga cierta metodología. ¿Para qué? Pues para medir la evolución del fenómeno y para poder también para realizar políticas públicas, para planearlas, evaluarlas y lograr blindar nuestras escuelas, evitar que haya violencia. Pero yo quiero hacerme una idea. De cada 10 niños, ¿a cuántos han padecido bullying? De vuelta, tiene que ver con cómo midamos. Por ejemplo, esa encuesta habla de violencia escolar, que no es lo mismo que bullying, ¿no? Bullying es específicamente entre escolares, entre compañeros y compañeras. Si yo hablo de violencia escolar, puedo hablar de la violencia que ejerce, por ejemplo, un docente contra un niño o niña. Que entonces, también tenemos eso, o sea, los maestros mexicanos siguen pegándole a los niños. Descalificando, burlándonos, poniendo apodos. Sí, bueno, los apodos. Ejerciendo sistemas de castigos de hace 50 años. Así es. Todavía. Sí, yo tenía un maestro que no me dejaba en paz con Birdman, o sea, la verdad no me sentía acosada, que me lleva a la pregunta, ¿cuándo un apodo cuándo una broma se vuelve acoso? ¿Cómo se define, pues? ¿Qué hace un papá cuando dice, mi hijo está siendo acosado? Cuando ya te sientes mal, cuando ya afecta la estima de la persona, la moral, la confianza. Pues entonces ahí ya no es diversión, ya no es broma. Ahí ya está, cuando uno se ríe y otro sufre, pues ya no es broma, ¿no? Claro. Entonces ahí empieza el acoso. Y además cuando se hace de manera reiterada, como decía Marina, que no es una broma ocasional, sino que es una conducta reiterada para hacerte sentir mal. Y es así como todo un grupo de personas contra alguien, ¿no? Eso es lo típico. Puede darse. En ocasiones es así. Tiene que ver, bueno, también hay... las personas, los niños, los jóvenes que están, digamos, ejerciendo el acoso, las víctimas del bullying y los testigos, y todos tienen un papel interesante, son muy relevante. Y en el programa que tienen en la Secretaría de Educación en la Ciudad de México, pues considera justamente estas distintas situaciones y cómo tratar cada uno de ellos. A ver, hablemos de quién en nuestro país les toca más el bullying. Las mujeres, yo creo que deben estar sobre representadas en las víctimas. Y jóvenes, claro. Las niñas. Como receptoras. Los indígenas. Pues en general cualquier condición o característica que nos haga ser diferentes. Hace un ratito Claudia hablaba de que ella es muy buena estudiante, ¿no? Eso también. Esa diferencia también puede colocarnos en el lugar de víctimas. Eso yo creo que es muy particular de México. No sé si sea particular de todos los países, pero yo creo que ser buen alumno en México es un desprestigio en la mayoría de las escuelas. Vi que no te gustó lo que dije, pero es mi experiencia, que no es hacer ciencia hablar de la experiencia personal, pero yo me acuerdo que a lo largo desde toda mi primaria, secundaria y prepa, los buenos alumnos eran desprestigiados, se les llamaban los matados, y entonces tenían que sobrereaccionar para mostrar que aparte eran algo más, pero era un negativo. Sí, bueno, más allá de esto que mencionas, no hay diferencia
por ejemplo, entre las escuelas públicas o privadas. No O sea, hay- hay bullying en las escuelas privadas, hay bullying en las escuelas públicas. No encontramos, digamos, diferencia que tenga Eso que es ver muy con notable, un patrón ¿no? socioeconómico. Lo mismo, bueno, sí hay de repente patrones muy acentuados en algunas zonas de la ciudad, pero no puedes decir, no, una escuela pobre tiene más bullying o una escuela... No, fíjate. Para nada. No hay ninguna relación. Fíjate, vamos a hablar de la ley que estás presentando al Senado, que tiene un carácter nacional, pero hablemos antes de la ley que presentaste a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se aprobó. ¿Cuándo empezó a operar esta ley anti-bullying? ¿Está correcto llamarla así? Sí, cumplió un año y después de la experiencia que tuvimos en el programa de Escuelas sin Violencia, dijimos, bueno, hay que hacer algo más para que la disposición a tomar en serio el bullying, a ofrecer sobre todo, Sabina, es muy importante, una atención, porque lo que veíamos siempre son papás, mamás angustiados, Sí. cuando se daban cuenta que sus hijos eran víctimas de bullying. Bueno, ¿y luego qué hacer? Exacto. ¿Qué ¿A quién hace? le llamas? ¿A ¿Qué quién hace acudes? un papá? Bueno, ahí teníamos el O programa. un chavito, o una chavita. También teníamos el programa de Escuelas sin Violencia y eso nos dejó mucha experiencia. Entonces, a partir de la experiencia que tuvimos ahí, construimos esta ley para que fuera obligatorio un modelo de atención. ¿Y ya está operando? Sí, está operando en ¿Y la está ciudad desde el operando año en pasado. serio? Sí. Y bueno, si un niño está jode a otro niño, ¿lo meten al tribunal de para menores o qué? No, ¿Qué? No, ¿Por qué bueno, no? porque son niños y niñas, por eso, porque Pues porque sí, el bullying- pero unos Imagínate cuantos cómo días. está ese lugar, Sabina. Pero No me imagino, sabes pero que es importante eso que dices, porque en general solemos satanizar a esos niños, ¿no? Y son la manzana podrida del salón y las estrategias escolares son siempre quitémoslo Sí. o alejemos a O quien expulsémoslo recibe de la escuela. expulsando. No, claro, ¿no? y parte del problema es que se permite esa conducta y eso es la escuela. No, Sí, no son pero los fíjate niños. que hay escuelas que hay un modelo que se llama de tolerancia cero, que a la primera que haces te vas. Nosotras no estamos a favor de No esos están modelos. de eso. Creemos que hay que trabajar con esos niños y niñas, que el bullying se aprende, es una conducta aprendida. ¿Dónde se aprende? ¿En la casa? Sí. Se aprende en la casa, se aprende en la comunidad, se aprende por negligencia a veces del docente que no hace nada para detenerlo. Es una gran torpeza, ¿no? De vida, ¿no? El bullying. O sea, alguien que se relaciona así a través del terror, ¿no? Como el chavito que Sí, vimos. y lo repites a lo largo de tu vida, ¿no? Es probable que, no sé, cuando tengas una novia a los 16, 17 repitas ese modelo. Es una forma de vincularte Si no me quieres, en te base a la mato. violencia. No, sí. ¿No? Vamos a un corte bastante dramático de el noticiero Hechos sobre bullying y regresamos a hablar pues de las escuelas sin violencia. Con estos globos la despidieron sus compañeros de clase. Tania iba en segundo grado de primaria y murió presuntamente víctima de bullying en su escuela. Y tenía moretones y estaba desgreñada de la cabeza, de los cabellos, estaba mal. Y me dijo llorando que le habían pegado sus compañeros. La agresión fue el miércoles 16 de mayo en esta escuela de San Mateo Atenco. La niña dijo a sus papás que ese día no tuvieron maestra. Además de golpes, la niña presentaba una lesión en el cuello parecida a un piquete de lápiz. A Tania le dije, a ver, ¿quiénes son los que te molestan? Y les dije, niño, ¿sí es cierto que la molestan? Sí, le jalan los cabellos, todo. Sí, pero más no. Ya le dije lo del lápiz, no, ni salió por ahí nada. Porque se hubiera sabido. Ahora, aguantar tanto. Después del supuesto ataque, Tania comenzó a sentirse mal y 4 días después murió. Y nos dijeron que había fallecido por un golpe craneoencefálico. Ayer por la tarde, unos 500 papás se manifestaron en la primaria. La policía tuvo que resguardar el plantel y luego de 3 horas de reclamos, el director escolar salió a dialogar. Los maestros salen a vigilar en cada uno al patio a la hora del receso, salen a vigilar que los niños no se golpeen. No logró convencerlos, así que como medida inmediata los separaron del cargo. Retirar de manera inmediata al señor director de la escuela por seguridad de la institución, no del director. La Secretaría de Educación y Derechos Humanos ya investiga en el caso. Germán Cepeda, Azteca Noticias.
Bueno, pues dramático, ¿no? Veía que reaccionabas vivamente a como errores de conducta de los adultos. Podemos enumerarlos rápidamente y entrar, no dejemos que se nos vaya el tiempo sin hablar de la cultura de paz. O sea, de activamente Sí. cómo se construye la paz. ¿Qué te desagradaba, qué desaprobabas, pues, como Pues experta? en general como la revictimización de alguien que ya es víctima, ¿no? Cuando usamos frases que circulan muchísimo, no solamente en este caso de ¿qué hiciste? ¿No? ¿Tú qué hiciste para que te moleste? Como si la persona que está recibiendo violencia mereciera vivir violencia. O ¿no? sea, la regla es nadie merece ser acosado ni de Sí. palabra ni Nadie. físicamente. Y no hay nada de lo que yo pueda hacer. Y es decir, legalmente punible, ¿no? en el caso de niños y niñas, no. Tiene que haber ¿Qué tal? hay que legislar los derechos de los niños. A ver, la señora vecina de mi casa todas las tardes golpea a cinturonazos a sus hijos. Yo no puedo hacer nada. Eso es maltrato Sí, infantil. sí, Eso Pero sí puedo. Claro que sí. Sí, bueno, o Sí. sea, sí. Pero el bullying Está no. penalizado Porque son chaparritos. entre ellos. Ok. Ok. Sigamos. Pero ahí también, bueno, ese es un buen ejemplo de no saber qué hacer. Sí, ¿No? Por ejemplo, a ver, ¿qué va a pasar en esa comunidad escolar? sí. ¿Qué va a pasar? Quitan Entonces, al director y luego. Pero como si eso fuera la solución, Ok. tienes que hablar con los niños que estuvieron ahí, tienes que hablar con los padres de familia, porque cambiar al director no te va a llevar a nada. Si Y es tienes donde- un entorno de violencia, tienen que entrarle todos para poder cambiar esa Y es donde esa entramos situación. a la construcción activa de la paz, ¿no? Hablemos de eso. ¿Cómo se construye activamente la paz? Porque Bueno. tenemos esta noción de la paz es la falta de violencia. No. La paz son las condiciones para tener justicia social, más allá de la violencia. Sí es opuesto a la violencia, a veces lo asociamos opuesto a guerra, no solamente a guerra, sino a cuestiones violentas o como algo como lo que vimos, Ajá. pero además tiene que ver con la noción de justicia social, ¿no? Sí. Y para construir paz en las escuelas sí necesitamos involucrarnos todas y todos. No es un asunto de Claudia, del niño o niña que está siendo violentado, ¿no? Porque solemos hacer como el Claro. problema como si fuera una isla. Necesitamos Claro. involucrarnos en un plan de convivencia todas y todos. Eso nos incluye a los adultos. Todos los Y a los niños padres de tienen familia. que saber lo que es acosar. Tienen que tener estos conceptos. Es ¿cierto? importante que sepamos que ese apodo que estás poniendo cada mañana es una forma de violencia y que por ahí le estás haciendo sentir mal a alguien. A ver, Pufares, pero bueno, sí, es que pero entonces el humor, Mira, a yo ver, siempre decimos- ¿cuáles son los límites? El senador dijo, en una broma nos reímos las dos. Sí, ¿No? Si hacemos una broma, nos tenemos que reír las dos partes. Si una de las partes sufre, se la pasa mal, hay daño, como tú decías, ya no estamos hablando de es una broma. violencia. El tema del bullying es una conducta reiterada Sí. que te lleva a afectar tu autoestima, tu pérdida de confianza, que te lleva a deprimirte. En algunos casos los niños a que les baje el rendimiento escolar, Así es. a que de repente ya no quieran ir a la escuela. Todo eso es lo que produce realmente el bullying. Entonces, cuando eso está pasando, bueno, entonces ahí ya hay que entrar, ahí hay que actuar. ¿Qué estamos proponiendo en la ley? Primero, saber. Si legislamos al respecto, quiere decir que reconocemos que tenemos un problema, Sí. que sería un paso ya muy grande, Sí. porque ahorita esa discreción de la autoridad, Bueno, si pero lo considera en el problema o no. DF ya está legislado. Sí, hemos aprendido a un año de distancia, hemos aprendido muchas cosas con la legislación ¿Qué? de la ciudad. Sobre todo la parte de responsabilidad y sanción. Es una ley que se basa en la cultura de paz, en respeto a los derechos humanos de los niños. Es una ley muy preventiva, muy proactiva, que involucra pues, a los padres de familia, a las autoridades. Si Ahora, un niño es acosado, ¿a quién le habla? ¿Qué hace? bueno, ahí lo que obligamos es que haya un modelo justamente de atención. Es decir, que tenga a dónde acudir. Sí. ¿Hay? Como en hay el en la DF, ciudad. ¿a dónde llama concretamente? Tenemos el programa de Escuelas sin Violencia, que si quieres doy los números, Sí, pueden por marcar favor. niños y niñas Por favor. directamente. Es el 5080-5705 o terminación 06 o 21. Nosotras trabajamos desde el programa Escuelas sin Violencia con todo un modelo que tiene que ver con, por ejemplo, resolución no violenta de conflictos, ¿no? Si yo tengo un conflicto
con un compañero o compañera y la única estrategia que conozco es darle un zape, ¿no? o violentarlo de alguna otra manera, esa es la que voy a usar, porque no sé otra. Entonces, como el bullying se aprende, podemos desaprenderlo y enseñarle a los niños y niñas que hay otras estrategias para resolver conflictos que no incluyen a la violencia como herramienta principal. Sí. Esa es una de las cosas. Trabajamos con autoestima, trabajamos con comunicación asertiva, ¿no? Para poder decir lo que quiero, lo que necesito, sin hacer uso de violencia. Manejo de emociones, que en México también es algo que nos... ¿Cómo estás? Bien, mal. Parece que no hay otra gama, ¿no? de emociones. Entonces, ¿cómo las reconocemos? Y ojo, no solo niños y niñas, trabajamos con mamás y papás, que a veces no sabemos qué hacer ante esto, con docentes. Nosotras decimos que de la escuela, con quien se deje, porque la señora de la tiendita ve mucho, el señor de limpieza también está pendiente de los niños. Hay que involucrar a todo el mundo, a toda la comunidad educativa. Ahora, el plan de volver nacional esta ley, ¿cómo va eso? ¿Lo has presentado al Senado? Está ya la iniciativa en el Senado, que la construimos con expertos, con organizaciones no gubernamentales, que hubiera mucha opinión por parte de la sociedad, de maestros, de padres de familia. Y ahí está la iniciativa, estamos convenciendo a todos los senadores, senadoras para aprobarla. Y pensemos en el caso de que se apruebe la ley. ¿Qué detona esto? Bueno, por ejemplo, Sabina, que cada escuela tenga un programa de manera obligatoria para promover la cultura de paz o mejorar la convivencia entre escolares. Es decir, que se vuelva una obligación, no que esté a discreción. Que los maestros también tengan que capacitarse en esta materia. Por ejemplo, los maestros los capacitan muy bien para seguir su guión de enseñanza, pero nunca, por ejemplo, en el tema de resolución de conflictos o de manejo de emociones. Sí, en el CENTE no les enseñan eso. En el digamos, en las normales, en la prepa. En la preparación de los maestros. Hasta pareces senador de la República. Bueno, pues sí, ¿no? No estamos en un país que sabe resolver democráticamente y verbalizar los conflictos y hacer justicia. Oye, estamos en un desastre nacional. O sea, las cifras lo dicen, no es mi opinión. De cada 100 crímenes en este país, uno solo se resuelve. Pareciera ser que el bullying, que es como decía Marina, es un síntoma de algo mayor, ¿no? Por eso creo que la apuesta tiene que ser con los niños y en su ¿quién educación. puede oponerse a esa ley? ¿Quién se está oponiendo? ¿Quién se está resistiendo? Buena pregunta. No, fíjate que yo noto ya ahora un consenso. Había resistencia a aceptar el problema. ¿De quién? Pues de quienes promovían la violencia, de quienes hicieron de la violencia la forma de gobierno, ¿no? Entonces ahora que ya se fueron... El PAN tenía una resistencia. ¿Con había qué una argumento? resistencia es porque... difícil imaginar cuál es el argumento. Porque decían, bueno, yo creo que pensaban que era reconocer que el tema de la violencia nacional pues había llegado a las escuelas. Entonces decían, no, la violencia está fuera de las escuelas y ya es responsabilidad de los gobiernos locales, es responsabilidad del gobierno de la ciudad, aquí adentro no pasa nada, estamos blindados, mejor cerramos los ojos. Y lo que veíamos Marina y yo en educación es que teníamos muchas llamadas y que cada reunión que tenía yo con padres de familia invariablemente terminábamos hablando de bullying. Es decir, una preocupación. Como secretario de Educación en el DF. Cuando estuve en la Secretaría de Educación del DF. ¿Y qué tal? ¿Y les llegaron llamadas a esta línea abierta al público de otras entidades? Como sucede en el tema del aborto. A la línea nuestra, muchísimas. ¿Les llegan muchísimas? Muchísimas. Cuéntanos, ¿qué tanto? Pues nos llegan desde familias solicitando el servicio o por lo menos la asesoría vía telefónica. Atienden especialistas en la problemática en estas líneas, psicólogas, abogadas. ¿Y los atienden? Atendemos vía telefónica por la distancia. Sí. Y además en ocasiones solicitan materiales para trabajar. Por ejemplo, tenemos un manual, tenemos folletos. ¿Y lo envían? Todo ese material se lo hacemos llegar a la gente. Qué interesante. Y estaban de manera permanente. Estábamos viendo las mejores experiencias en otras partes del mundo. ¿Qué son? En España, Estados Unidos, Argentina. Donde, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos estados que tienen ya legislación en la materia, lo mismo que Reino Unido, lo mismo que en Argentina. Y ahí tomamos las mejores experiencias. Cuéntanos de este muchacho que se tiró desde su aula
porque ya no resistía el bullying? Bueno, de repente nos enteramos en la prensa, en los medios de comunicación, de que había ocurrido esto en una escuela en Venustiano Carranza. Pues nosotros de inmediato fuimos. Y ahí, bueno, nos acabó de quedar claro cómo pues toda la falta de atención que tenemos en esta problemática. Primero, una resistencia muy alta, Sabina, a que nosotros ingresáramos a la escuela. Una resistencia por parte de la dirección de la escuela, así a ocultar todo lo que pasaba. Claro. Segundo, a culpar, decir, bueno, es que ese niño viene de una familia disfuncional, entonces, pero aquí no pasó nada, ¿eh? La bronca es que lo que trae ya de su familia, que puede ser cierto en muchos casos, pero no por eso hay que deslindarse Pues sí, de la están responsabilidad. en la escuela, ¿no? Tercero, alguien puso una denuncia y fueron a detener a los maestros. Entonces, imagínate, el resto de los maestros de la escuela estaban pues muy asustados, y con razón, porque era una injusticia sobre los maestros. Y luego se citó una junta en la escuela. ¿Pero a esto los padres fue después de familia. que el niño ya se había tirado? ¿O? Sí, después. Después. Entonces, luego se convoca una reunión de padres de familia. Sí. Y se dice, no, pues aquí no pasó nada. El niño pues, viene de una familia con la que te conté, y estando el papá ahí presente. ¿Y qué dijo el papá? No, pues el papá se levantó y dijo, pues no, yo traigo a mi hijo todos los días a la escuela. Pues era un matrimonio joven, estaban divorciados, él vivía con sus papás, su abuelitos, o sea, tampoco era como una familia así muy grave. Entonces, la idea era como ocultar todo, como no simular que no pasaba nada. Y nosotros decíamos, bueno, hay que hablar con los niños. A ver, fue muy grave, yo fui, Sabina, y a mí se me acercó una niña, compañera del salón de este niño, y prácticamente llorando, muy afectada por lo que le había pasado. Y con ella nadie hablaba. Y con ella tienes que hablar, y con el resto de los compañeros. Claro, los testigos. Y con el resto de los niños de la escuela, y con los padres de familia, con los que cometieron y con los el bullying, maestros. ¿no? Sí, Bueno, tienes que hablar con todos. O sea, ya se autoeligieron como criminales en la vida, que tampoco es un destino muy exitoso, digamos. Sí, y no de manera consciente o de manera claro. ¿no? Yo en alguna ocasión fui maestra de teatro en el kinder, y tenía un alumno que bajaba de un carrazo cada mañana vestido con los shorts al revés. Y se escapaba de la clase con otro niño. Era igualito al niño Escribe, pero con los shorts al revés. Y el otro era un niño moreno. Y se iban a jugar solitos. Jugaban a la novicia voladora. Y uno era la novicia, el de los shorts al revés, y el otro era la sombra. Que yo estaba así como, había un problema allí racial también. Nunca supimos, esto pasó hace algunos años, nunca supimos qué hacer. Era una escuela muy progresista, nunca supimos si el niño estaba rompiendo ciertos límites y lo debíamos regresar a que no, pues, el niño no puede andar de transvesti, ¿no? Y eligiendo el género equivocado, y el otro no puede tener una relación sadomaso. Creo que estoy hablando del lado de los maestros, que en la cultura de la diversidad también es un asunto nuevo culturalmente. ¿Qué haces con un niño, comillas, desadaptado o diferente? ¿Le quitas eso o se lo promueves o haces que los demás... Ahí no estamos hablando de bullying. Bueno, no, sí tenía bullying. El asunto terminó en que todo el mundo lo reprimió, todos los maestros lo reprimieron, el papá lo reprimió. Bueno, sí hay, la verdad es que sí hay mucho acoso sobre los niños que tienen homosexualidad, también sobre las mujeres. Sí hay en el bullying, también sí hay, se presentan más casos de estos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, cómo educar para el respeto a esa diversidad y esa diferencia. ¿Cómo le hacemos? Por empezar, cuestionándonos los adultos nuestras propias creencias, porque yo creo que ahí es donde somos las primeras y los primeros en etiquetar a los niños, en pretender uniformarlos, en pretender no respetar a ese niño o esa niña que es diferente, que además son diferencias que no están dañando a otros ni a otras, ¿no? Esa es la norma interesante, ¿no? Lo que no daña al congénere.
Sí, en México somos muy dados a decir, bueno, sí soy muy liberal, pero no tanto, ¿no? O sea, como en el DF tenemos las leyes más liberales probablemente de cualquier ciudad del mundo, ¿no? Sin embargo, en la conducta social, pues se sigue diciendo, por ejemplo, no lo saques del closet, que no diga, tiene costumbres raras, o sea, sigue siendo como si no hubiéramos aprobado esas leyes. Pues es generacional, ¿no? Y ¿Tú crees que es generacional? Sí, yo creo que es generacional y en algunos sectores, y donde ya la mayoría pues es más liberal. Yo es lo que sí siento. Yo siento que somos extraños. Ahora, el país es mucho más conservador de lo que luego pensamos en la ciudad. No, en el DF somos muy liberales en comparación, pero seguimos siendo conservadores. A mí sí me parece, ves nuestro teatro, nuestro cine, dices, ay, todo lo que ha pasado en cuanto a diversidad en el país y no está reflejado en nuestras historias, en nuestro arte, muy poco. Pero el tema es cómo logramos el cambio a partir de la convicción y de interiorizar ese nuevo código, esas nuevas formas de convivencia sin imponer, porque de nada sirve. El otro día leíamos una iniciativa de ley también en esta línea que decía, está prohibido hacer bullying. ¿Cómo le hacemos para prohibir, ¿no? Ya con esa frase que está en un papel, en un documento, vamos a lograr incidir en los salones de cada escuela. No basta. Por supuesto que no. La educación es la clave, la prevención, el trabajar con la educación para la convivencia, como decía el senador. No se trata de enseñar solamente contenido y vaciarle contenidos a los niños y a las niñas. ¿Cómo les enseñamos a vincularse con otros y con otras? Ahí está la clave. Vamos a ver el tráiler de una película muy exitosa después de Lucía, mexicana. ¿Para qué se fueron a la playa de noche? ¿Por qué no avisaron inmediatamente? ¿Para qué se esperaron hasta ahora? ¿Cómo que no la encuentran? ¿Pero cómo se puede perder? Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. ¿Su hija está recibiendo atención psicológica? Estaba, pero ya no. ¿Usted sabía que la molestaban? Claudia, ¿qué piensas de lo que has escuchado decir a Marina y al senador? Me parece que sí, que es cierto que no puedes generalizar tanto dependiendo de los datos, porque esto va cambiando todos los días. Cada día puede surgir una víctima o puede surgir un agresor. ¿Te gusta que estén promoviendo una ley nacional? Sí, totalmente. Me parece que ayudaría mucho y sería muy útil para las personas porque siento que los agresores lo hacen porque les gusta sentir que tienen ese poder sobre alguien más. O sea, no importa el lugar de donde vengan, siempre tienen ese gusto porque los hace sentir bien a sí mismos, más que para verse bien con los demás. Y cuando el Estado esté del lado de las víctimas y no de los agresores, exacto, cambiará el equilibrio, ¿sí? El Estado tiene que estar del lado de todos los niños y niñas. Volvemos a lo mismo. No solo del niño o la niña que recibe, por supuesto, es el principal destinatario de iniciativas, de propuestas de ley y demás. Hay que cuidar y hay que trabajar con ese niño o niña, pero también que no se nos olvide trabajar con los otros y las otras. Son niños y niñas que es curioso porque sí tienen esta intención de causar daño, sí les da cierta como dosis de poder, pero hay muchos estudios que muestran que su autoestima está bajísima también, ¿no? Entonces, no tan fuertes, ¿no? Vamos cerrando nuestra conversación. ¿Qué se te queda en el tintero? No, Sabina, simplemente decir que tenemos que reconocer que tenemos un problema ya en el país, que no es una especulación o no es
al criterio de la autoridad. Es un problema que viven todos los días los padres de familia, que muchos niños y niñas pues se sienten mal o incluso están dejando ir a la escuela o tienen otras consecuencias mucho más graves. Y el tema es que estamos viviendo una etapa de mucha violencia y tenemos que blindar a las escuelas. Y esa es una tarea de todos, de padres de familia, de autoridades, de maestros. Es una tarea, una carga nueva que tenemos, pero que tenemos que cumplirla porque es lo que más nos importa. Nuestros hijos, nuestros niños, nuestras niñas, que no crezcan pensando que la violencia es lo normal, que no se acostumbren a la violencia, sino al contrario, que los eduquemos en una cultura de paz, porque además pues, es nuestra esperanza de que podamos cambiar a nuestro país. Vamos a un último video y nos despedimos. Muchas gracias por esta conversación de un tema realmente inquietante, angustiante. Qué bueno que está en vías de convertirse en una ley nacional, la ley contra el bullying. The last couple of days, we had heard that Tyler had his head shoved into a wall locker. They said he is a geek. My concern is that you were making someone feel so uncomfortable that they didn't want to be in school. I feel kind of nervous going to school because I like learning, but I have trouble with making friends. Tonight, a tragic situation. A Perkins boy, just 11 years old, believed to have been desperate enough to take his own life. This is an awfully complicated and difficult issue. Kids will be kids, boys will be boys. They're just cruel at this age. Here what we get is nothing's wrong, we didn't do anything, everything's fine. My voice is not going to fall silent. I will go to my grave until a difference is made. We reached out to parents that have lost kids, parents of kids that are being bullied all over the world, and it took off like wildfire. All it takes is for one person to stand up. Be the difference. Go out and find that one child, that new kid standing over there by himself. Be willing to stand up for him. If we all do it together, we will change the world. Gracias, buenas noches. Barra de Opinión presentó.